periodos todos estos espacios. La Fuerza de la Unión es una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier crítico puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Hoy es 18 de noviembre, un día muy especial. Hoy es el día de la chinita. Escuchemos. A San Juan de Dios nos vamos y con amor te adoramos, Virgen de Chiquinquirá. Porque vos con tu bondad, milagrosa Virgencita, dale la gracia infinita de bendecir mi ciudad. El 18 de noviembre a San Juan de Dios nos vamos y con amor te adoramos, Virgen de Chiquinquirá. Precisamente, expresión no solamente de una devoción, sino también de una fe y de una esperanza. Es la forma como un pueblo agredido, un pueblo golpeado, un pueblo sufrido, el pueblo zuliano, expresa su devoción a la Virgen de Chiquinquirá. Hoy titulan los colegas del portal La Patilla, la Virgen de Chiquinquirá va a ir a encontrarse con sus feligreses. El 18 de noviembre a San Juan de Dios nos vamos y con amor te adoramos, Virgen de Chiquinquirá. Porque vos con tu bondad, milagrosa Virgencita, dale la gracia infinita de bendecir mi ciudad. El 18 de noviembre a San Juan de Dios nos vamos y con amor te adoramos, Virgen de Chiquinquirá. Porque vos con tu bondad, milagrosa Virgencita, dale la gracia infinita de bendecir mi ciudad. Efectivamente, hoy es 18 de noviembre, hoy es el día de la chinita. Decía que los colegas del portal La Patilla anuncian que va a encontrarse con sus feligreses la Virgen de Chiquinquirá, circulando lo que allá en Maracaibo llaman el María Móvil. Amargos momentos vive Maracaibo hoy, y no estoy hablando de estos tiempos, no estoy hablando de lo que ha ocurrido recientemente, estoy hablando de hoy precisamente. Otros titulares referidos a lo que ocurre en la capital zuliana nos revelan lo siguiente. Los colegas de Efecto Cocuyo nos dicen: paso de onda tropical 63 deja 5.000 familias afectadas en Maracaibo. El alcalde de la ciudad de Maracaibo, Willy Casanova, informó la tarde de este martes que el paso de la onda tropical sobre la capital zuliana generó este saldo de afectados, de damnificados, de víctimas. Habría que recordarle al señor Willy Casanova, alcalde jesudista de Maracaibo, habría que recordarle a los burócratas del gobierno regional que no existe tal cosa como una desgracia natural. Existe una vulnerabilidad social que, al conjugarse con una amenaza natural, detona en tragedia. Y eso es lo que está pasando en Maracaibo. Sobre una ciudad destruida pasa una onda tropical y genera este caos. Otra noticia dolorosa nos la traen los colegas de elnacional.com. Murió electrocutada durante las lluvias registradas en Maracaibo la joven Crisamar Ariana Medina Vera, de 27 años de edad, en Maracaibo. La víctima recibió la descarga eléctrica cuando tocó un portón de hierro que estaba en contacto con otros cables. Crisamar Ariana Medina Vera, de 27 años de edad, murió electrocutada en el sector Don Bosco, parroquia Olegario Villalobos, del municipio de Maracaibo, durante las lluvias que se registraron este 17 de noviembre en la madrugada en el estado Zulia. Reina se encontraba en la casa de una prima cuando su madre le avisó que se desplomó parte del techo de su casa debido a las lluvias. Reseñó el diario La Verdad. Una laguna de más de 1 metro de profundidad rodeaba la vivienda, por lo que la mujer no se percató de que un portón de hierro derribado por el techo estaba en contacto con cables eléctricos. Reina recibió la descarga eléctrica al tocar el portón. Logró, sin embargo, empujar a su hija de 10 años de edad fuera
del lugar de peligro. Noticias como estas están ocurriendo en Maracaibo. Ahora, caramba, quizá quien no conozca Maracaibo físicamente como ciudad, quien no conozca la historia de Maracaibo y la historia de Venezuela, no entiende la gravedad de lo que está ocurriendo. Maracaibo ha sido sometida a un proceso sistemático de destrucción como espacio urbano, como comunidad humana. Maracaibo es una ciudad con temperaturas, como todo el mundo sabe, que se ubica en promedio en los 39, 40 grados a la sombra. Una ciudad con ese clima no tiene electricidad de manera frecuente, es decir, no tiene aire acondicionado, no tiene las facilidades que la electricidad y corriente permite. Una ciudad de esa importancia, Maracaibo es la segunda ciudad, o era la segunda ciudad más poblada del país, después de Caracas, siendo la región zuliana la región más poblada en términos generales, en tanto que región. Bueno, esa región, esa ciudad no tienen gasolina, no tiene electricidad, no tiene gasolina. Por supuesto, como el resto del país, tampoco tiene gas doméstico. Esa ciudad, repito, está en una situación de devastación total. Ahora, esa ciudad tuvo electricidad antes que Caracas. Esa ciudad tuvo cines antes que Caracas. Esa ciudad conoció lo que eran los adelantos de la civilización antes del centro del país, por una razón muy sencilla. Era el epicentro de la explotación petrolera. Allí estaban las sedes de las más importantes compañías que operaban el negocio energético en nuestro país. Esa ciudad ha sido destruida. Usted me preguntará, ¿es que hay un ensañamiento particular contra Maracaibo? Sí y no. Sí y no. Sí, porque efectivamente Maracaibo fue siempre una ciudad rebelde, una ciudad reacia al proyecto totalitario, una ciudad que cada vez que pudo ser consultada derrotó el proyecto totalitario. La única manera como el chavismo logró ganar en Maracaibo fue cuando la oposición le dijo: tomen, ganen, cómanse la ciudad. Esa fue la única manera. Tomen la gobernación. Nosotros ganamos, pero nos dio grima asumir, entonces tomen la gobernación. Esa fue la única forma, ¿entiendes? Porque antes, cuando incluso algún gobernante como Arias Cárdenas ejerció el poder allá, tuvo que disfrazarse y tuvo que presentarse como una persona dialogante, una persona que quería establecer nexos con las otras fuerzas de la sociedad zuliana. Santiago Bautista está en línea. Maracucho, amigo, querido, respetado. Saludos, Santiago. Bueno, así que sí hay razones específicas para el ensañamiento contra Maracaibo. Pero además hay el tema de lo que es el ensañamiento de las dictaduras contra las ciudades, contra la ciudad como estructura, contra la ciudad como concepto. Porque la agresión contra Maracaibo, aunque es particularmente sangrienta, no se diferencia demasiado de lo que le han hecho a Valencia, de lo que le han hecho a Barquisimeto, de lo que le han hecho a Maturín, de lo que le han hecho a Caracas. ¿Por qué las dictaduras odian a las ciudades? Bueno, por una razón también de suyo evidente. El hombre, el ciudadano, la mujer, la ciudadana en la ciudad, bueno, se agrupan, se apoyan mutuamente, se organizan, se defienden. ¿Entiendes? Finalmente, frente al poder brutal de la dictadura, el poder del número de la ciudadanía se hace valer también. Por eso es que esta dictadura y otras dictaduras se afincan precisamente en su influencia en las ciudades medianas y pequeñas. ¿Por qué? Porque en esas estructuras
bastante más desvalidas, bueno, pueden sojuzgar al ciudadano, pueden humillar al ciudadano, pueden dominar al ciudadano, dominarlo por hambre, dominarlo por miedo, ¿entiendes? Y de allí, bueno, lo que terminó ocurriendo y que se puede registrar incluso en términos electorales, como ese tipo de opciones políticas obtiene su mayor respaldo en las ciudades, repito, medianas o pequeñas. En las grandes ciudades siempre encuentran una resistencia mucho más dura. Entonces, hoy, Día de la Chinita, yo quiero darle mi voz de respaldo, de respeto, de cariño inmenso al pueblo zuliano, al pueblo maravino. Quiero decirle, sin que me quede absolutamente nada por dentro, que me repugna la agresión de que ha sido víctima Maracaibo, condeno la agresión de que ha sido víctima Maracaibo, pero hay una cosa que me preocupa incluso más. Me preocupa la forma impasible como buena parte del país ve lo que ocurre en Maracaibo como que si no fuera Venezuela, como que si fuera una película, como que si fuera algo lejano y distante. Carrizo, es que no entendemos. Si le hacen esto a Maracaibo, la segunda ciudad más importante de Venezuela, ¿qué no le harán al resto del país? No entienden que no se trata de establecer una solidaridad con Maracaibo. Se trata de ser solidarios con nosotros mismos. Se trata de actuar en defensa propia. Cuando un maracucho pasa 7 días haciendo cola frente a una estación de servicio y cuando llega no puede surtir porque habiendo gasolina se fue la luz y no funcionan los surtidores. Cuando eso ocurre, caramba, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de algo similar al genocidio. Quienes conocen Maracaibo saben que incluso en los tiempos de mayor bonanza, en las noches, en los sectores de clase media, clase media baja y en los sectores populares, ululaban las sirenas de servicios de salud, algunos públicos, otros privados, que iban a prestar auxilio y apoyo en materia de respaldo respiratorio. La razón era sencilla. En Maracaibo todo el mundo necesita aire acondicionado. Los pobres, la clase media, la clase media baja, rara vez tiene los recursos para darle mantenimiento adecuado a esos aparatos. Abundan entonces los casos de problemas respiratorios y la gente tenía cómo buscar apoyo médico, repito, público o privado para ello. Ya no se escuchan. ¿Por qué? Porque las ambulancias no tienen gasolina. Es extremadamente complicado. Estoy poniendo solamente un ejemplo, solamente un caso. Quienes siguen las crónicas de Madeleine Palmar, quienes siguen las crónicas de Lenín Danieri, conocen, saben lo que pasa en esta Maracaibo destruida, en esta Maracaibo desolada, sin un real. Bueno, pero sépanlo. Este no es un asunto de los maracuchos, este no es un asunto de los zulianos, este es un problema nacional. Si le hacen esto a Maracaibo, ¿qué quedará para el resto del país? La burbuja sobre Caracas es extremadamente frágil, extremadamente frágil. ¿Por qué cree usted que aquí o hay agua o hay metro, pero las dos cosas al mismo tiempo no las hay? Por una razón sencilla. Para que haya agua, tienes que activar las bombas del sistema TUI-1 y TUI-2. Eso es electricidad. O se la aplicas a eso o se la aplicas al metro. Las dos cosas no pueden al mismo tiempo. Repito, la burbuja sobre Caracas es extremadamente frágil. Y la mantienen, bueno, porque el régimen considera que Caracas es la vitrina mediática del país hacia el exterior. Pero es tremendamente vulnerable nuestra ciudad capital.
Maracaibo es un espejo. La agresión contra Maracaibo es un espejo de lo que no debe ser y de lo que no debemos permitir. Hoy, Día de la Chinita, este es mi mensaje de respeto y de solidaridad con ese pueblo hermano, con ese pueblo hermoso, con ese pueblo venezolanísimo, con ese pueblo maracaibo. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Y con amor te adoramos, Virgen de Chiquinquirá, porque vos con tu bondad, milagrosa Virgen. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. A mitad de tarde, disfrute de una amena tertulia, acompañada del análisis preciso del acontecer nacional e internacional. La Linterna, con Diego Bautista Urbaneja. Relájese al son de buena música, participe y forme parte de este espacio. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad, la fuerza es la unión, por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Recuerden que La Fuerza es la Unión es una presentación de Frigoríficos GNIS, el placer de la carne, ubicado en la planta baja del mercado municipal de Chacao. Vamos a tocar ahora un tema que para algunos podrá parecer frívolo. Les explico, no lo es. Es un problema comunicacional extremadamente importante y es un problema político y social de primer orden. Me refiero al anuncio hecho por la empresa Simple TV sobre las nuevas tarifas de la principal operadora de televisión satelital de nuestro país. Se anunciaron por fin los nuevos precios y los nuevos planes de esta operadora que sustituye a DirecTV. Le cambiaron los nombres a los planes, ya no era como se había anunciado unos planes con unos nombres más o menos malandros. Ahora no, ahora es el plan básico, el plan byte, el plan giga y el plan tera. El plan básico tendría un costo de 778.331 bolívares soberanos con 50 céntimos. El plan byte tendría un costo de 3.113.326 con 0 céntimos. El plan giga tendría un costo de 11.205.289 con 68 céntimos o su equivalente en dólares. Y el plan tera, no pantera, sino el plan tera de terabyte, tendría un costo de casi 20 millones de bolívares, exactamente 19.303.963 con 12 céntimos o su equivalente en dólares. Los dos planes más costosos, el giga y el tera, tendrían la posibilidad de ser cancelados en dólares. Los dos planes iniciales, el básico y el byte, la tarifa es en bolívares. Dice el periodista Arnaldo Espinosa, su cuenta en Twitter es @Naldox, con 2X al final, repito, @Naldox, con 2X al final.
explica este periodista especializado en el tema comunicación que muy probablemente esta estructura de los planes, 2 en bolívares, 2 en dólares, pudo haber sido la fórmula que le permitió a la operadora Simple TV el acuerdo con Conatel para hacer posible la oferta. Quizá. Yo sugiero que busquen la cuenta de este periodista Arnaldo Espinosa, @Naldox, para que lean este hilo colgado hace 6 horas, es decir, muy avanzada, prácticamente en la medianoche, con información, repito, útil. ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? Mucha gente pasó por alto cuando el drama de DirecTV, un aspecto crucial. DirecTV, ahora Simple TV, no son solamente fuentes de entretenimiento, no son solamente fuentes de diversión, no son solamente series o películas o tiras cómicas para los niños. No, además son o fueron durante mucho tiempo ventanas de información en un país donde los medios nacionales han sido obstruidos, comprados, agredidos, sojuzgados de mil maneras, bueno, quedaba esta ventana que básicamente ofrecía entretenimiento. Ustedes no se imaginan la cantidad de gente que en los barrios, a mí me refería a información que habían visto a través de un canal, por ejemplo, como la Deutsche Welle, el canal oficial alemán. ¿No se lo imaginan? Impresionante. Recuerden que acá tenemos una importante colonia española, una importante colonia portuguesa, una importante colonia italiana, que veían los canales, la radio televisión portuguesa, la RAI italiana, las distintas señales de la televisión española que llegaban vía satélite, y también por allí se transmitió información. Tuvo que ser el padre Alfredo Infante, director de la revista SIC y párroco, por cierto, en la parte alta de La Vega, quien en una declaración pusiera los puntos sobre las IES y le dijo al periodista que lo estaba entrevistando: chicos, es que no te das cuenta, los sectores populares están inundados de antenitas de televisión satelital. Esa era una fuente importantísima de información. Cuando se le quita DirecTV al país, se le quita a los sectores populares esa ventana de información, porque otra no tienen. Esas personas que tenían acceso a DirecTV no tenían acceso a internet, no navegaban con frecuencia en las redes. Los que tenían teléfonos inteligentes, los pocos que tenían teléfonos inteligentes, no tenían dinero para pagar los megas para navegar y utilizar ese recurso para mantenerse informado de la actualidad política o económica. ¿Entiendes? Entonces, bueno, sale DirecTV, entra Simple TV con esta estructura de precios. Parecida, no igual todavía, pero parecida a la estructura de precios en Colombia. Señores, ¿ustedes entienden lo que está pasando? Ustedes entienden que vamos a tener a un país pagando tarifas similares a Colombia, con los ingresos extremadamente magros que en bolívares tienen la mayoría de los venezolanos. Ustedes entienden que en este momento en particular, cuando muchas familias dejaron de recibir, dejaron de percibir las remesas que lograban que esa familia no pasara hambre, el tema de la televisión satelital a precios que yo no voy a juzgar. Ojo, el problema no es decir, la empresa es mala, la empresa nos quiere chupar la sangre. No se trata de eso. Quizás esos son los precios y quizás un análisis económico sugiera que esos precios deben ser incluso mayores. Eso es posible. Ahora, cuando tú ubicas esos precios y los comparas con la capacidad adquisitiva del venezolano, con el poder adquisitivo de nuestra moneda, que ya no sirve para nada, ya no la reciben ni siquiera los colectores del transporte público.
Te dicen, no vale, empapela la pared de tu casa con eso, eso no vale nada. Cuando tú comparas entonces con esa realidad, esta tarifa, te das cuenta que vamos para una situación en la cual buena parte de la población que no solamente se entretenía, sino que se informaba a través de estos mecanismos y recursos, ya no lo podrá hacer, o por lo menos no lo podrá hacer con la amplitud y la intensidad con que antes lo hacía. Y no estoy diciendo esto simplemente entonces para que nos echemos a llorar, no. Estoy diciendo esto porque esto supone para quienes trabajamos en los sectores populares, para quienes trabajamos en la base de la pirámide, bueno, nos pongamos moscas y alerta y entendamos que tenemos que multiplicar los esfuerzos que hacemos para que la gente esté informada y para que la gente se comunique entre sí. Esto es demasiado importante. Esto es demasiado clave en el futuro inmediato. ¿Y a qué me refiero yo con el tema del futuro inmediato? Bueno, me refiero al 2021, hermano. Me refiero al 2021. Aquí vienen luchas muy importantes y muy duras. Muy importantes y muy duras y cruciales. No me refiero al 6 de diciembre. El 6 de diciembre va a ser un desastre anunciado. ¿Por qué es un desastre anunciado? Bueno, porque pasaron dos cosas hace 5 años. Hace 5 años, el gobierno, el régimen se dio cuenta de que si la oposición hacía su trabajo como tenía que hacerlo, podía ganarle unas elecciones con su CNE, con su Plan República, con sus trampas, con sus hackers, con sus asesores cubanos, con lo que fuera. Si hacíamos el trabajo bien hecho, les ganábamos. Entonces los tipos dijeron, no, yo no vuelvo a convocar ninguna elección para perderla. Eso dijo el gobierno y eso hizo el gobierno hace 5 años. Pero tan grave como eso fue lo que hizo la dirección partidista de la oposición. Oposición somos todos, ojo. Oposición es el 80% del país. Pero la dirección partidista de la oposición es un grupito. Y ese grupito tiene 5 años equivocándose. En el año 2016, erradamente dijeron, bueno, el mandado está hecho. Lo que falta es comerse la torta. Vamos a darle ya. Y en vez de continuar el proceso de acumulación de fuerzas y de captura de posiciones institucionales, es decir, en vez de extender el triunfo de las parlamentarias al triunfo de las elecciones regionales que estaban pautadas para ese año y de las elecciones municipales que estaban pautadas para el 2017, para llegar al 2018, bueno, con todo ese poder acumulado y ganar la presidencia del 2018, en vez de eso dijeron, no, vamos a comernos esto ya. Y se equivocaron, porque el gobierno sabía que si había referéndum revocatorio lo iba a perder. Pusimos todos los huevos en una sola canasta y el régimen se robó la canasta. Y cuando se robó la canasta el régimen, la oposición se quedó, esa dirección partidista se quedó sin política, hasta que en el año 2017, entonces, bueno, ocurrió lo impensable, que es que el extremismo en la oposición, que siempre había sido un dato marginal, se transformó en la política oficial de la oposición. Y la oposición se embarcó en una aventura insurreccional sin tener con qué. Y para el gobierno eso fue maravilloso, porque aplicó toda su vocación brutal, represiva, y mató a más de un centenar, a casi 160 muchachos. Eso pasó entre febrero y julio del año 2017. Y después que esa línea insurreccional fue derrotada, la dirección partidista opositora nos dijo, bueno, vamos a votar. Vienen elecciones regionales y elecciones estadales, voten por mí. Por supuesto, eso no lo entendió nadie. Esas elecciones fueron un desastre. No solamente por las trampas del régimen, que las hubo, como quedó probado en el estado de Bolívar, sino porque además el pueblo opositor, es más, los mismos militantes de los partidos, no entendieron el cambio de señas, porque nadie se los explicó. Nadie le dijo al país, mira, la línea insurreccional fue un fracaso, tenemos que regresar a este diseño de acumulación de fuerzas. No lo hicieron. Entonces la gente no entendió y sencillamente no fue ni a votar ni a defender los votos. Y después de esos dos desastres, después de perder en la línea insurreccional y después de perder en la línea electoral, no se les ocurre nada mejor que decir, bueno, vámonos para República Dominicana a negociar. Ojo, yo soy un hombre que siempre está a favor
de la construcción de soluciones negociadas y pacíficas. Pero tú para negociar tienes que intentar hacerlo desde posiciones de fuerza. Estos genios, después de haber perdido en la calle y después de haber perdido en las urnas electorales, se les ocurre que es el mejor momento para ir a República Dominicana a negociar y nuevamente pierden en la mesa de negociación porque el gobierno se burla de ellos. Ese fue el año 17. En el año 18 llegamos al año electoral presidencial sin candidato y sin la voluntad política de hacer cumplir los acuerdos. ¿Por qué? Porque los principales candidatos de oposición estaban inhabilitados. Eso ocurrió, es verdad, pero ese no era motivo suficiente para no asistir. En el año 2018, si hubiéramos lanzado un candidato de la oposición, hubiéramos arrasado. ¿No recuerdan ustedes la esperanza, la onda de esperanza que atravesó el país cuando corrió el rumor de que Lorenzo Mendoza podría ser candidato independiente? Pero es que había gente que prefería quedarse con Maduro allí si es que el nuevo presidente no era él. Entonces resulta que llegamos al año electoral presidencial y en vez de decir, aquí estamos, te vamos a ganar, dijeron, no, nos vamos a abstener. Y otros dijeron, vamos a participar. Y divididos, bueno, nos fregamos. Y después llega el año 19 y el año 20 con el cuento del mantra y el asunto y la operación Gedeón y todas aquellas barbaridades y la toma del distribuidor Altamira, todos esos errores. ¿Por qué les digo todo esto? Bueno, porque el 6 de diciembre ya está cantado. El 6 de diciembre es el resultado de esos 5 años de saña represiva del régimen, de ventajismo institucional del régimen y de errores continuados de la dirección partidista opositora. Eso está cantado. Lo que va a pasar el 6 de diciembre, lo que va a pasar el 5 de enero está cantado. Pero lo que va a ocurrir en todo el año 2021, no. Eso lo podemos determinar nosotros. Eso lo puede determinar este país. El año 2021 puede y debe ser el año de la reconstrucción del campo democrático de nuestro país y el año del relanzamiento de los movimientos sociales de base. Eso puede ser, pero para eso tenemos que trabajar. Y trabajar organizados, y trabajar de abajo para arriba, trabajar desde la base de la pirámide. Y de eso estoy hablando cuando empezamos a comentar el tema de los nuevos precios de Simple TV. De una amplia mayoría en la base social que ahora va a tener mucho menos acceso no solamente al entretenimiento, sino también a la información. En consecuencia, ¿qué es lo que nos sale? Bueno, multiplicar, no el activismo en las redes sociales, no. Multiplicar el trabajo en el mundo 1.0, en el mundo real, en la construcción de contacto y de empatía con la gente. Eso es lo que nos sale. Claro que se puede enfrentar y derrotar al proyecto autoritario. Claro que se puede enfrentar y derrotar al totalitarismo, pero hay que hacer el trabajo. Y ese trabajo, repito, es trabajo de calle, es trabajo casa por casa, es trabajo en cada esquina, en cada rincón, en cada escalera, en cada comunidad. Hay que hacerlo, porque, repito, este dato de lo que ha ocurrido con el tema de la televisión satelital procura, por la vía de los hechos, por la vía de la vida, profundizar el aislamiento de los ciudadanos en los sectores empobrecidos de las grandes ciudades. Y recuerden que ahora cuando hablamos de los sectores empobrecidos no nos referimos únicamente a ese 54% de venezolanos que viven en los barrios, no. La miseria desbordó la frontera de los barrios e inundó a toda la sociedad venezolana. La encuesta de condiciones de vida, la ENCOVID, nos indica que el 96% de los venezolanos están en situación de pobreza. Bueno, ese 96% de venezolanos no va a poder pagar ni el plan Tera ni el plan Giga y muy difícilmente logrará cancelar, por ejemplo, el plan básico, el más barato de todos, cuyo costo es superior a un salario mínimo. ¿Qué les parece? Pensemos sobre eso, reflexionemos sobre eso. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM.
Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Pluralidad contigo, respeto contigo, responsabilidad contigo, libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo, solo por RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión y lo hacemos para compartir con ustedes una muy importante declaración que le ofreció la experta nutricionista venezolana Susana Rafali a nuestros hermanos, a nuestros colegas de Radio Fe y Alegría. Susana Rafali es una especialista que tiene una dilatada e importante experiencia en situaciones, en el manejo de situaciones críticas. Ha estado en varias crisis internacionales, estuvo en Myanmar, estuvo en Haití, entre otros lugares, y en la actualidad está acá, en nuestro país, gracias a Dios, colaborando estrechamente con Cáritas de Venezuela. Este es el titular que le dan los colegas de Radio Fe y Alegría a la declaración de Susana Rafali. La situación es realmente insostenible, dice el titular de la nota, y de la siguiente manera se explica ese dramático apelativo. Para Susana Rafali, el incremento de la desnutrición en Venezuela en parte se debe a 3 factores. Primero, la baja en la actividad económica producto de la cuarentena. Segundo, el nivel de hogares que recibió remesas bajó de forma importante. Tercero, la insostenible pérdida del valor del trabajo y de las pensiones. A todo esto se suma, dijo Susana Rafali, la escasez de gasolina que hace difícil que los niños se puedan trasladar a los servicios hospitalarios, y los que sí pudieron han encontrado a esos servicios hospitalarios saturados por la atención al COVID-19, dijo la nutricionista y experta en seguridad alimentaria en entrevista para Radio Fe y Alegría. Según ella, se estima que se ha mantenido una altísima proporción de hogares que solo basan su alimentación en tubérculos y almidones, básicamente harinas, pastas, algún tubérculo y en menor proporción proteínas de bajo costo, como granos o sardina, explicó. Quisiera hacer acá una digresión. Recuerden ustedes que para una cantidad importante de familias venezolanas, el CLAP no es un complemento de la dieta. El CLAP es la dieta, repito, para una importante cantidad de familias venezolanas. Y la cantidad de alimentos que vienen en las bolsas CLAP ha disminuido. El peso de la bolsa CLAP ha disminuido. Y la variedad sigue siendo extremadamente precaria. Ya lo que llega por esta vía es apenas varios kilos de arroz guyanés, a veces harina de maíz precocida, 1 kilo o 2, y pasta de Turquía, es lo que llega fundamentalmente. Ya no llega lenteja, una fuente de proteína en granos, ya no llegan los frijoles chinos, por supuesto, hace muchísimo tiempo no llega sardina, que era otra proteína que sardina o atún, que era otra proteína que solía llegar en estas bolsas, con estas cajas, y el aceite, si es empacado, no llega a los destinatarios. Las bolsas son abiertas, las bolsas son saqueadas y no llega generalmente ni el aceite ni el azúcar. Hago esta digresión al leer esta nota, esta declaración de Susana Rafali. Repito entonces, ella dice,
Según la experta, se estima que se ha mantenido una altísima proporción de hogares que solo basan su alimentación en tubérculos y almidones, básicamente harinas, pastas, algún tubérculo y en menor proporción proteínas de bajo costo como granos o sardina, explicó. El 59% de los niños que llegan a Cáritas tienen un retardo del crecimiento o con riesgo de tenerlo. Entre ellos, aproximadamente el 32% tienen ya un retardo de crecimiento moderado o severo, señaló. Estos niños puede que nunca hayan sentido hambre, pero han estado sometidos al mal comer desde que nacieron, incluso desde su periodo de gestación, y son productos de embarazos cruzados por el hambre. Es lo que algún experto acá en este programa designó como hambre intrauterina. Expresión que, por supuesto, en su momento nos generó escozor y dolor profundo. En Venezuela, continúa Susana Rafali intercambiando con Radio Fe y Alegría, dice, en Venezuela estamos viviendo una crisis humanitaria compleja sobre la que se ha añadido la pandemia. Las sanciones internacionales han agravado esta situación, la escasez de combustible y el colapso de la producción de servicios básicos. La situación es realmente insostenible. Rafali sostuvo finalmente que con la pandemia aumentó mucho la desnutrición, no solo en Venezuela, sino en todo el mundo. En el caso venezolano, afirmó, aumentó un 70% por sobre las cifras que teníamos, que ya eran dramáticas, y ahora mismo está cerca del 15% de niños con desnutrición grave en las zonas populares. Esto es la voz de alerta que nos da Susana Rafali. Frente a esta voz de alerta, debo decirlo, hay una respuesta ciertamente desarticulada aún. Hoy, 18 de noviembre, hoy, Día de la Chinita, los trabajadores en todo el país se van a movilizar. Hoy, 18 de noviembre, la columna vertebral de la protesta de los trabajadores es el sector salud. En todo el país, los trabajadores del sector salud van a estar movilizados en el entorno de sus centros de trabajo. También se han producido convocatorias muy importantes por parte de los trabajadores petroleros. Por cierto, nuevamente levanto la voz en demanda de libertad para Guillermo Zárraga, trabajador petrolero, dirigente sindical de los trabajadores petroleros de Falcón, a quien ahora intentan achacarle responsabilidades en los supuestos sabotajes en Amuay y Cardón, cuando resulta que precisamente Guillermo Zárraga es uno de los líderes sindicales que ha estado advirtiendo y señalando reiteradamente cómo la desinversión, cómo la operación defectuosa y cómo la falta de mantenimiento conspiran contra la seguridad del trabajador petrolero y contra la posibilidad de que el ciudadano venezolano tenga acceso a gasolina refinada en esas plantas. Bueno, decía, hoy, 18 de noviembre, hay una protesta nacional de trabajadores activos y jubilados. Importantísima también la participación de los jubilados en esta convocatoria para el día de hoy. ¿Por qué hago este hincapié? Bueno, porque si hoy usted ve a lo largo de su trabajo, de su búsqueda de alimentos para su familia, si usted ve hoy la protesta de los trabajadores organizados, dele una mano, solidarícese, dele un saludo, un cornetazo, un abrazo. Bueno, ya no podemos abrazarnos, pues. Un saludo con el codo. Bien recibido por estos trabajadores en lucha. ¿Por qué planteo esto? Porque mira, así como denuncio las agresiones del gobierno, las agresiones del régimen, la manera como el régimen ha intentado sojuzgar al pueblo venezolano por hambre o por miedo, también hay que señalar preocupación de manera solidaria pero muy firme otras cosas que son inadecuadas. Ayer se produjo un evento convocado y difundido por el señor Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y presidente interino, supuestamente un evento con trabajadores, para decir que los trabajadores se iban a movilizar
en apoyo a la consulta que ellos han convocado del 6 al 12 de diciembre. Señores, la protesta de hoy no tiene nada que ver con la ciudadana consulta. La protesta de hoy no tiene nada que ver con las elecciones convocadas por el régimen para el 6 de diciembre tampoco. La protesta de hoy tiene que ver con esto que dice Susana Rafali. La protesta de hoy tiene que ver con el hambre. La protesta de hoy tiene que ver con los derechos laborales. La protesta de hoy tiene que ver con la destrucción del salario. La protesta de hoy tiene que ver con la realidad extremadamente dura que están viviendo los jubilados y pensionados. Más de una vez dijo Luis Cano del Frente de Defensa de los Jubilados y Pensionados acá en este programa. Cuando yo le preguntaba, pero chicos, los compañeros jubilados, los compañeros pensionados, que generalmente son personas mayores de 70 años, enfermos muchísimos de ellos, ¿cómo van a estar en la calle enfrentando a los colectivos? ¿Cómo van a estar en la calle enfrentando la represión de los uniformados? Bueno, la respuesta de Luis Cano era, Chubo, o es eso, o nos quedamos encerrados y nos morimos de hambre en la casa. Y a algunos eso les parecía una exageración, hasta que hace 3 semanas, 2 ancianos, 72 y 73 años de edad, respectivamente, hermanos, fueron descubiertos muertos de hambre, literalmente muertos de hambre, encerrados en su humilde apartamento en el sector Puente Hierro de Caracas. Así que no es mentira ni exageración lo que aquí decía Luis Cano. Bueno, ahí están los jubilados. Entonces yo sencillamente en este momento y por estas razones pido respeto a todos, al régimen, pero no solo al régimen, a todos los actores políticos. Pido respeto al movimiento social autónomo de los trabajadores. Pido respeto, apoyo, solidaridad, no manipulación. El motivo de la lucha de hoy es el hambre. El reclamo es la reivindicación del salario. El reclamo es el artículo 91 de la Constitución que establece que el salario debe ser igual, el salario mínimo tiene que ser igual al costo de la canasta básica. Es el derecho a la contratación colectiva, vulnerado por Maduro con su paquetazo de hace ya 2 años. Esa es la bandera fundamental de los trabajadores. Que por supuesto, para el logro de eso es indispensable un cambio de políticas y un cambio de régimen. Sí, claro que sí. Pero el orden de los factores sí altera el producto. ¿Ves? Porque en esta lucha que está siendo desarrollada por Pablo Zambrano, por Rubén González, por la Intersectorial de Trabajadores de Venezuela, por Iván Reyes, esta lucha planteada como está definida, bueno, ha logrado incorporar incluso a los trabajadores de la base chavista. Ahora, si tú me vienes a dividir el movimiento y me dices, no, es que se va a movilizar los que están de acuerdo con la consulta. No, los que están de acuerdo con tal cosa. Si me vas a venir a importar las divisiones que existen en el mundo partidista al ámbito de la lucha de los trabajadores, mira, es un flaco favor el que se le está haciendo al movimiento popular venezolano. Por eso insistimos, saludamos la convocatoria que han hecho para el día de hoy los movimientos laborales, los trabajadores de la salud, los trabajadores de la educación, los trabajadores petroleros, los jubilados y pensionados, entre muchos otros. Los saludamos, los apoyamos, los respaldamos y, repito, reivindicamos y exigimos respeto para la autonomía de los movimientos sociales. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. ¿Te imaginas unos deliciosos y súper cremosos helados libres de azúcar, libres de lácteos,
libres de huevos, libres de gluten, libres de pulpas, te lo tengo. Heladería Vegan Fruit lo hizo posible y aptos para todo tipo de personas. Los heladitos Vegan Fruit los encuentras en los mejores supermercados y tiendas de delicateces. Síguelos en las redes, @heladería Vegan Fruit, amor vegano y cremoso. En Global Therapy seguimos comprometidos con tu rehabilitación física, te ayudamos a recuperarte de tu posoperatorio y en el alivio del dolor. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2 a través de Twitter e Instagram o llámanos al 0412-256-1104. Y no olvides lavarte las manos con agua y jabón y cumplir con el distanciamiento social. Global Therapy y despídete del dolor. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Amanece con la fuerza de un país que quiere cambio. Chuo Torrealba está al aire en Unidad. La fuerza es la unión. 482-9750 y @Chuo Torrealba por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión y lo hacemos como empezamos el programa con el Zulia, terminamos con el Zulia. Este titular de efecto Cucuyo alude a la región occidental. Tribunal dicta orden de aprehensión contra 6 funcionarios del FAES en Zulia. El Tribunal Tercero de Control Extensión Santa Bárbara del Zulia dictó orden de aprehensión en contra de 6 funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales, FAES, que detuvieron de manera ilegal en su finca al productor agropecuario Américo Ledesma. El fiscal designado por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, informó a través de Twitter que el Ministerio Público solicitó la medida en contra de los policías Jesús Alberto González, Félix José Morales Arroyo, Manuel Leandro Maíz, José Martín Rico Vázquez, Omar Antonio García y José Alejandro Guzmán. Los delitos que se les imputan son trato cruel, privación ilegítima de libertad, violación de domicilio y abuso de autoridad. Todos cometidos en contra del señor Américo Ledesma y un grupo de obreros en su finca. ¿Qué les puedo decir? Me parece bien. Me parece bien que quienes hayan perpetrado un acto delincuencial, criminal contra el señor Américo Ledesma paguen sus culpas. Me parece absolutamente correcto. Ahora, yo quiero hacerme solidario de la alerta que hizo el abogado Joel García. Joel García señaló lo siguiente, dijo, ojo, cuidado con esto, ¿no? La Corte Penal Internacional dijo que iba a verse obligada a investigar los crímenes de lesa humanidad, la posible comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela, porque las estructuras judiciales venezolanas no mostraban interés en hacerlo. Entonces, si no hay competencia, capacidad, independencia del aparato judicial venezolano para investigar estas cosas, la autoridad internacional actúa. Entonces advertía Joel García, esto puede ser un aguaje del Ministerio Público para evitar, retardar, buscar pretextos para evadir la actuación del órgano internacional. Me parece razonable la advertencia de Joel García y habría entonces que recordar que la averiguación de hechos como el perpetrado contra Américo Ledesma no se puede quedar en el señalamiento de los autores materiales del abuso, del delito cometido contra este ciudadano. No estamos hablando de una banda cualquiera, no estamos hablando de un grupo autonomizado, estamos hablando de un cuerpo de seguridad del Estado que tiene una cadena de mando. Entonces habría que averiguar. Si quieren actuar, actúen pues, pero tienen que averiguar qué parte de la cadena de mando está comprometida con esta actuación y con muchas otras actuaciones similares a esta, que desgraciadamente no siempre fueron contra el dueño de una finca o de un hato, sino que en su inmensa mayoría han sido contra muy humildes familias a las que, a la sombra de la nocturnidad,
de la impunidad, les aplicaron la operación Tum Tum, les tumbaron la puerta, le asesinaron los hijos, le robaron la comida y después se fueron. Entonces, de eso es de lo que se trata. Ese es el tipo de actuación que una situación como esta, un drama como este, requiere. Y como es muy probable que no haya seriedad en la estructura interna nacional para entender esto, en la jurisdicción doméstica para entender esto, entonces tendrá que ser por la vía de la autoridad internacional. Este fue nuestro programa en la mañana de hoy. Trabajamos para ustedes en la dirección general de la emisora. Jaime Nestares, al frente de los controles, estuvo Néstor Tovar. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chio Torrealba. La fuerza es la unión. Fue una presentación de Frigoríficos N&S, el placer de la carne, ubicado en la planta baja del Mercado Municipal de Chacao. Muy buenos días. Hasta mañana. Por doquiera, a nosotros te sumáis, siempre nos acompañáis, sois una china guaguera. Vivimos de tus encantos y de una fe muy